dice. ¿Cómo? Usted me dice si presento a René. Ah, sí, voy a hacer la presentación. Y ahí tú haces la introducción de nuestros invitados de hoy, Karen. Vamos a iniciar una reunión más del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios. Vamos a tener traducción para portugués y español. Quien quiere oír la traducción, hacer clic en icono Interpretation y ahí está portugués o español como opción original, ¿no? Entonces, yo gustaría de agradecer ahí a Jefferson, que hoy hice un milagro ahí para tener nuestra reunión, porque hoy tuvimos una actualización de plataforma Zoom, justamente en este momento de empezarmos nuestra reunión de Get. Pero estamos ahí con un delay de 5 minutos, pero yo pido disculpas ahí para nuestros invitados, para Karen, y tenemos ya 20, 23 personas ahí con nuestra charla de hoy. Hoy será una presentación de casos clínicos y la coordinación está por doctora Karen y doctor López de Santiago de Chile. Entonces, Karen, por favor, buenas tardes. Muchas gracias por la organización de la reunión de hoy. Y hoy tenemos ahí la posibilidad de todas las cámaras y micrófonos de todos los participantes están disponibles para quien quiera hacer comentarios o preguntas. Entonces, Karen, por favor, si por gentileza ahí hacer la presentación de nuestros invitados de hoy. Gracias, doctor Rossi, por esta oportunidad y gracias al doctor René Díaz y al doctor Juan Manuel Donaire que aceptaron esta invitación. El doctor René Díaz es endocrinólogo, él trabaja aquí en la Clínica Universidad de los Andes y también en la Fundación López Pérez y él nos va a traer un caso de neoplasia endocrina múltiple de nuestro registro, que acá le identificamos la mutación y hemos trabajado ampliamente con la familia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista genético y también de clínico. Y el doctor Juan Manuel Donaire, él es cirujano, oncólogo de la mama, y él trabaja en Clínica Las Condes y en el Hospital Barros Luco. Él es presidente también de la Corporación de Hereo Familiar de nuestro grupo. Así es que a ellos dos les damos la bienvenida a este grupo y la posibilidad de venir a presentar sus casos. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para compartir este caso. No sé si está compartiendo la pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, se trata de un caso de un paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 1, un paciente de sexo masculino de 45 años, sin antecedentes mórbidos personales de relevancia, y que tuvimos oportunidad de conocerlo principalmente primero a través de su familia. Él tiene dos hermanas, una de 47 años, que había sido operada de un tumor neuroendocrino pancreático no funcionante, y además había sido operada de una acromegalia. Y en esa oportunidad, hace por lo menos 5 o 6 años atrás, tuve oportunidad de conocer a esta paciente, y en esa oportunidad le pedí un estudio genético dada la concomitancia de estos dos tumores. Además tenía ya un hiperparatiroidismo primario, estudio genético que se realizó y que resultó negativo. Yo después no volví a ver a esta paciente. Y tiene otra hermana de 48 años que también tiene un hiperparatiroidismo primario, que no ha sido operado, un tumor neuroendocrino pancreático que tampoco fue operado y un tumor hipoficiario que tampoco se controló ni se operó. Ella optó por terapias alternativas y falleció lamentablemente hace 5 meses. Doctor René, ¿qué fecha fue realizada ese estudio genético en la hermana? Debemos estar hablando del año 2016 probablemente.
5 años más o menos. Sí, más o menos. Se hizo en un centro acá en Santiago. Ok, gracias. Yo en esa oportunidad no tuve oportunidad de ver ese estudio negativo. Cuando conocí de nuevo al paciente, el caso índice que les voy a presentar, ahí supe yo que había salido este estudio negativo. Bueno, y como antecedente de los padres, su padre falleció a los 28 años, aparentemente de úlceras gástricas y duodenales. Los que hemos visto pacientes con neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, sabemos que esta es como la historia clásica, digamos. Estos pacientes antiguamente fallecían de hemorragias digestivas altas, principalmente por la presencia de gastrinoma, y eran pacientes que fallecían a temprana edad por ese motivo. Y su madre aparentemente tuvo unas metástasis óseas de un primario desconocido donde no hay mayor precisión. Bueno, para contextualizar un poco, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es un trastorno hereditario autosómico dominante y que es conocido clásicamente como una enfermedad de las 3P, debido al compromiso que presenta a nivel de paratiroides, con hiperparaprimario, una enfermedad multiglandular, tumores neuroendocrinos pancreáticos, gastroenteropancreáticos, y tumores a nivel de la hipófisis. Además de eso, presentan otra constelación de tumores, pueden tener ependimomas, tumores a nivel de la glándula suprarrenal, se asocia últimamente también con mayor riesgo de cáncer de mama, en el fondo, pero las características clásicas son este compromiso de las 3P, hipófisis, gastroenteropancreático y paratiroides. Por lo tanto, nuestro paciente se trata de un paciente que tenía antecedentes familiares bastante evidentes de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pero no había sido estudiado hasta diciembre del año 2019. En esa oportunidad, a raíz de los antecedentes de las hermanas, él se hizo un escáner de abdomen y finalmente mostró, finalmente pues se hizo un PET con galio dotatate, que mostró una gran masa sólida en el extremo distal de la cora pancreática, cierto hipervascular, que es la imagen que podemos ver ahí, de 7 centímetros. Y además tenía dos otros pequeños nódulos también con características de ser tumor neuroendocrino de 11 y 8 milímetros en el cuerpo pancreático. Además, en estas imágenes se veían las glándulas suprarrenales normales. Alrededor del 50% de estos pacientes tiene afectación de las glándulas suprarrenales, ya principalmente adenomas. Este paciente fue sometido a una pancreatectomía corporocaudal más apnectomía e linfadenectomía en enero del año pasado. Y la biopsia mostró un tumor endocrino bien diferenciado, tenía 4 focos, el mayor de 6,5 centímetros, que se correspondía con la imagen que vimos en el PET. Y la inmunohistoquímica fue compatible con un tumor neuroendocrino, con promogranina A y sinaptofisina positiva, con un KI67 de 2%, ese es un tumor bien diferenciado grado 1. Y 2 de 11 linfonodos tenían metástasis. Desde ese punto de vista, el paciente se encuentra bastante estable, no tuvo ningún tipo de compromiso funcional, y el último escáner de hace un mes atrás que no mostró ninguna evidencia de recidiva. Con respecto al compromiso hipoficiario, obviamente con este antecedente familiar de NEM1, le hicimos el screening correspondiente, y tiene una lesión expansiva a nivel de silla turca de 9 milímetros, que es la que podemos ver acá en el corte coronal y sagital. Aparentemente un microadenoma no funcionante, digamos, no tenía evidencia de disfunción hipoficiaria. Y en el último control, que es de diciembre del año pasado, no había evidencias de crecimiento de esta lesión. Por lo tanto, se mantiene una observación de esta lesión a nivel hipoficiario. Y con respecto al compromiso paratiroideo, en los primeros exámenes ya se había evidenciado una hipercalcemia con fósforo normal bajo, asociados a PTH elevada, con niveles de vitamina D suficientes, con función renal normal. Y se mantuvo más o menos, recordemos que acá después en Chile tuvimos algunos problemitas de tipo social, por lo tanto este paciente abandonó bastante los controles y se empezó a recontrolar el año pasado. Además, las imágenes que se le habían hecho a raíz del compromiso gastroenteropancreático ya mostraban que tenía litiasis renales bilaterales de hasta 7 milímetros. Por lo tanto, tenía un hiperparatiroidismo ya instalado. Recordemos que la penetrancia del hiperparatiroidismo es alrededor de un 90-95% de 40 años, por lo tanto este paciente a su edad tenía todo el derecho a ya tener el hiperparatiroidismo y ya lo tenía. Se hizo una ecografía cervical y mostró tanto en la cara posterior del lóbulo tiroideo derecho como del lóbulo tiroideo izquierdo lesiones sugerentes de adenomas paratiroideos, de hasta 22 milímetros al lado derecho y de 11 milímetros al lado izquierdo. Ambos con vascularización en la periferia. No tengo esas imágenes, pero una imagen bien característica de un adenoma paratiroideo.
Le hicimos un scintigrama. Es discutible en pacientes con NEM1 el estudio imagenológico previo a la cirugía, debido a que en general es enfermedad multiglandular. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, la cirugía óptima en este tipo de pacientes es bastante discutible porque se asume que es una enfermedad multiglandular, pero muchas veces cuando hacemos estudios de imágenes, ya sea ecografía y scintigrama, logramos identificar adenoma. Entonces ahí la discusión que uno tiene en general es si vamos a una tiroidectomía total, a una tiroidectomía subtotal, a una paratiroidectomía subtotal, o solamente vamos a resecar las lesiones que nos parezcan hiperplásicas. En este caso, el scintigrama solo captó la lesión del lóbulo derecho. Y como les he comentado, en los últimos 5 o 6 años hay bastante literatura acerca de cuál es la cirugía óptima para este tipo de pacientes. Una opción es la paratiroidectomía total con autoinjerto. Obviamente eso depende obviamente de la expertise del cirujano, pero aumenta el riesgo de hipoparatiroidismo permanente y disminuye así el riesgo de recidiva. La otra opción es hacer una paratiroidectomía subtotal, que significa sacar al menos 3 glándulas o 3.5 glándulas, lo cual aparentemente es la cirugía óptima. Uno puede hacer o no timectomía. La timectomía generalmente en pacientes hombres se hace debido a que estos pacientes tienen un riesgo elevado de desarrollar un tumor neuroendocrino tímico. Entonces se hace timectomía profiláctica. Nosotros en este paciente optamos por una solución intermedia. Siempre he conversado con el paciente. Uno sabe que cuando hace una cirugía menos radical, sabe que este paciente a la larga va a terminar reoperado. Pero eso es algo que uno puede conversar con el paciente. En el fondo uno pone en la balanza el riesgo de hipoparatiroidismo permanente versus la necesidad de recirugía. Y este paciente finalmente lo que se hizo, se resecaron los 2 adenomas que estaban hiperplásicos y se sacó alrededor de 1/3 de una tercera paratiroide. La biopsia mostró efectivamente cambios hiperplásicos en la paratiroide, por lo tanto este paciente tiene una paratiroides y media todavía adentro. Ahora, esto se tituló con PTH intraoperatoria y la PTH cayó más de un 75%, que es un poquito más estricto al criterio de Miami del 50% del hiperpara primario esporádico. Uno busca en el fondo que baje un poquito más la paratormona y por ese motivo se le resecó ese segmento de la tercera glándula. Estos son sus calcemias que ya vimos que eran las preoperatorias. Y estos son los exámenes que tiene, él se operó el 16 de marzo de este año. Estos son los exámenes que tenía un mes después, con PTH normalizada, con calcemia normalizada. Y ahora, 2 meses después, los exámenes se mantienen más o menos similares. Bajó un poco la vitamina D, así que eso suplementó en el fondo para evitar este hiperparasecundario. Pero lo que uno logra en el fondo con esta cirugía un poco menos resectiva es evitar el hipopara permanente, que sabemos el riesgo y la calidad de vida que conlleva el paciente, teniendo súper claro que este paciente probablemente dentro de los próximos 10 años va a tener que ser reoperado de las paratiroides. Eso es algo que se conversó claramente con él. Por lo tanto, sabiendo que tiene todos estos antecedentes de las 2 hermanas y de él, y sabiendo que tiene un estudio genético negativo, la pregunta que uno debiera hacerse es si es necesario insistir en este estudio genético. Y claramente la respuesta es sí. Este es nuestro paciente índice, y nuestro paciente tiene 5 hijos, con 3 parejas distintas. Tienen hijos de 2 de 19 años, de 16, 15 y 11 años. Por lo tanto, el consejo genético, si nosotros no tenemos el diagnóstico genético, el consejo genético para estos pacientes, para esta descendencia, se hace bastante complejo, porque ahí vamos a ver más adelante cómo se hace el seguimiento de estos pacientes, pero no es un seguimiento que es bastante exhaustivo en cuanto a imágenes y exámenes, y bastante costoso. Por lo tanto, nosotros insistimos en el estudio genético y le hicimos el estudio al paciente y efectivamente se logró identificar la mutación, que era una mutación en el sitio de splicing, que está claramente clasificada como patogénica. Hay más de 1000 mutaciones de línea germinal descritas en el gen MEN1, y no es raro encontrar mutaciones en los sitios de splicing como este paciente. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: ante la historia familiar y sabiendo ya la mutación presente en el caso índice,
fuimos a buscar la mutación puntual en su descendencia, en sus 5 hijos. De modo que si nos salía positivo, los pacientes entraban claramente a todo el sistema de screening que tienen que tener los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1, destinados a, en el fondo, diagnóstico precoz y tratamiento precoz con disminución claramente de las morbilidades asociadas. Y en caso de salir negativa la mutación, obviamente nos ahorrábamos todos estos estudios exhaustivos, ya que el paciente pasaba a tener un riesgo estándar de tumores, desarrollar estos tumores. De los 5 hijos, 3 son portadores de la mutación. Extrañamente, y esto probablemente es solo una coincidencia, son las 3 mujeres, de 19, 16 y 15 años. A todos ellos ya le hicimos todos los exámenes de imágenes que vamos a ver más adelante y exámenes de sangre, y 2 de ellas, las 2 mayores, ya tienen hiperparatiroidismo primario. No tienen, la 19 además tiene un microadenoma no funcionante hipoficiario. Esto es habitual cuando uno revisa cómo se comporta la neoplasia endocrina múltiple en niños y adolescentes. La mitad de los pacientes antes de los 25 años ya tiene hiperparatiroidismo primario. Y este es el estudio y el seguimiento de los pacientes portadores de la mutación que nosotros debemos hacer. Las guías son bastante antiguas, son del 2012, están publicadas en el JCM y probablemente requieren una actualización. Lo que sugieren las guías es empezar el screening a los 5 años. Sin embargo, hay reportes en la literatura de pacientes con cáncer suprarrenal y NEM1 a edades muy tempranas, incluso antes del año y medio. Por lo tanto, la verdad es que no habría un motivo muy importante para postergar este inicio de screening hasta esperar los 5 años. A nivel de paratiroides, el paciente no tiene compromiso, debiera comenzar a los 8 años con el screening de hiperpara y después va a depender de los resultados la periodicidad de esto. Pero hay que hacer imágenes iniciales, que fue lo que hicimos con estos pacientes, hay que hacer resonancias o escáner, o idealmente irlos intercalando anualmente, porque hay que buscar estos tumores neuroendocrinos pancreáticos o gastroenteropancreáticos. Los insulinomas se presentan generalmente a edad muy temprana en NEM1. Además tenemos que evaluar si hay o no compromiso a nivel suprarrenal. Hay que hacer el escáner de tórax porque existe probabilidad de desarrollar tumores neuroendocrinos bronquiales o carcinoide tímico. Y hay que hacer resonancia de silla turca y además estudio funcional porque en general la mayoría de los pacientes que tienen adenomas hipoficiarios son prolactinomas o son tumores no funcionantes. También hemos tenido bastante acromegalia. Por lo tanto, nuestro paciente tiene una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 con mutación identificada, tiene tumores neuroendocrinos bien diferenciados, pancreáticos no funcionantes que ya han sido operados y que aparentemente no hay recidiva, tiene un hiperparatiroidismo primario operado, un microadenoma hipoficiario no funcionante que lo hemos mantenido en observación. Por lo tanto, los temas relevantes, las enseñanzas que uno puede sacar de este caso, es siempre la importancia de insistir en el diagnóstico genético, porque de eso va a depender la consejería que nosotros podamos hacer a los familiares. Ya que esto nos va a permitir, por un lado, seguir según el protocolo a los pacientes portadores y también liberar de todo esto a los pacientes que no lo son. Y el otro tema que reconozco que es bastante discutible es esta cirugía paratiroidea caso a caso que uno debiera individualizarlo con el paciente. Porque probablemente esto es muy discutible, no hay guías claras al respecto, pero probablemente la cirugía que nosotros hicimos es un poco menos receptiva, menos agresiva de lo que recomienda la literatura, pero esto fue un tema conversado con el paciente. Este paciente trabaja en minería, por lo tanto un paciente que se ausenta frecuentemente de las ciudades grandes donde podemos controlarlo, hacer exámenes, hospitales. Por lo tanto, este paciente con hipoparatiroidismo permanente habría sido de difícil manejo. Por ese motivo también hicimos este tipo de tratamiento. Creo que esa es la última. Excelente caso, René. Muito obrigado pela sua apresentação detalhada. Eu tenho alguns pontos muito interessantes de seu caso. Primeiro, essa mudança do diagnóstico molecular, de um teste negativo para um teste positivo.
Você falou algo muito importante na sua apresentação, que é a insistência na busca pelo resultado que a clínica nos mostra. Porque essa família e esse paciente têm evidências claras, muito claras, de uma síndrome tipo MEN, síndrome clínica. E com os recursos que nós temos hoje, nós não devemos deixar passar nenhuma possibilidade de buscarmos o diagnóstico molecular, que foi o que vocês fizeram e encontraram. É claro que a evolução técnica dos diagnósticos moleculares muda. Por isso eu perguntei da data que foi feito o outro exame. Desculpem. Mas essa alteração é uma alteração que não é difícil de encontrar pelas técnicas atuais. Eu acho que a Karen poderia comentar isso depois para nós. Esse é um ponto muito interessante. Outro ponto muito interessante é que esse caso demonstra muito bem a necessidade da integração de especialistas. A oncogenética, o endocrinologista, o oncologista e os cirurgiões. Um caso como esse não é para ser tratado individualmente de maneira isolada. Ele tem que ser tratado num centro que tenha condições de oferecer essa conduta olhando todos esses aspectos da doença e da predisposição genética. Porque nós já tivemos casos de pacientes que tratam isoladamente a paratireoide, o pâncreas, o estômago, e muitas vezes um médico não sabe o que o outro está fazendo ou qual a conduta que vai ser tomada. Esse é um problema muito importante e que nós devemos oferecer aos pacientes essa integração das especialidades. Eu queria ouvir a opinião da Karen sobre esse resultado negativo e depois positivo. Karen, por favor. Doctor, el primer estudio se hizo por secuenciación Sanger, que es lo habitual, ¿no es cierto? Se hizo el año 2017. Y yo creo que básicamente pudo haber sido un problema de diseño en los partidores de la región que uno está evaluando. Y el estudio que hicimos ahora en el hermano se hizo por secuenciación masiva. Y la secuenciación masiva tiene la posibilidad de que los partidores estén más hacia adentro, sean más intrónicos, más profundos. Entonces yo creo que por ahí está la explicación. Un tema de diseño, a lo mejor, de estos partidores que no lograron evidenciar la mutación en primera instancia y sí la encontramos por secuenciación masiva. Creo yo, porque está localizada en +1, lo discutimos con René apenas llegó el resultado. Al estar localizado en la región +1, debió haber sido pesquisada por ambas técnicas, pero a lo mejor ese partidor está más cerquita y se perdió. La secuenciación Sanger tiene un problema, una dificultad, y es que uno pierde las regiones más cercanas a los partidores. Eso creo yo que pudo haber sido el motivo. Perfeito, Karen. Eu também acho que pode ter sido isso mesmo, né? Eu queria também ouvir a opinião do Dr. Pablo de Nicola. O Pablo é geneticista aqui em São Paulo. Eu queria ouvir a opinião do Pablo a respeito do rastreamento, Pablo, da complexidade do rastreamento de famílias com MEN. Boa tarde a todos, parabéns pela apresentação do caso, é um caso muito bonito. Bom, o fato é que toda vez que a gente tem um tumor de páncreas tipo neuroendocrino, bastante diferenciado, tenemos que pensar en la sospecha de neoplasia endocrina múltiple. Lógicamente, sabemos que el principal tipo de tumor acá, neuroendocrino, del aparato
gastroenteropancreático sería un gastrinoma, que es justamente lo que parece que tuvo, ¿no? El paciente cuando abrió el caso, abrió la situación clínica con úlceras y probablemente un síndrome de Zollinger-Ellison por gastrinomas. Y la historia familiar también de este paciente nos hace pensar en síndrome genético porque hay 2 casos más de parientes cercanos que tienen cáncer de páncreas. O sea que se encajaría, digamos. Uno tiene un diagnóstico clínico para neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Criterio de diagnóstico sería tener en una misma persona 2 tumores endocrinos, siendo que en la neoplasia endocrina tipo 1 sería paratiroides y el principal de paratiroides sería el cuadro clínico de hipercalcemia. Eso en un 90% más o menos está presente en las neoplasias endocrinas. El otro sería tumor hipofisiario, pituitario. Y el tercero sería el sistema gastroenteropancreático, donde tenemos un gastrinoma. Lo que me llama la atención acá es que hay 3 personas con cáncer de páncreas y ninguno con tumor de paratiroides. Aunque, claro, vimos que los niveles de calcio en el individuo eran altos y PTH también alto. Así que, bueno, el criterio diagnóstico es, a ver, en un mismo individuo tener 2 tumores endocrinos en estas 3 glándulas o 2 individuos de la misma familia con tumores endocrinos en las 3 glándulas, paratiroides, pituitaria y páncreas. Bueno, y lógicamente, después que uno tiene la sospecha, hay que hacer la prueba. Probablemente, como se dijo, en la secuenciación de Sanger, yo pienso que no se debe haber analizado la región de splicing, porque la mutación vimos que es en el sitio de splicing, ¿no? Del gen MEN1. O sea, probablemente en Sanger no se notó esa región de partidores. Y en las nuevas técnicas de NGS, uno ya tiene las regiones de partidores que sí son cubiertas. O sea que uno puede ver las mutaciones en esas regiones. Yo pienso que una buena técnica, una buena cobertura de NGS, uno tendría que tener por lo menos 10 bases después que termine el exón y cuando empieza el exón. O sea, tienen que tener una cobertura de por lo menos 10 bases en el sitio de corte 5 líneas y 3 líneas del intrón. Probablemente en el Sanger que se le hizo a este individuo no teníamos esa cobertura y por eso justamente no se vio, no se notó. Y felicidades porque insistieron en el diagnóstico. Estuvieron muy bien porque realmente es un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Y lo más interesante es que las 3 mujeres de la siguiente generación, ¿no? Debajo del paciente índice, empezaron con hiperparatiroidismo e hipercalcemia. Entonces, el doctor nos mostró muy bien cómo se hace la vigilancia haciendo mediciones, por ejemplo, de sustrato sérico con un inicio precoz, incluso a partir de los 5 años, y también con exámenes de imagen. Algunos artículos nos muestran que la resección de paratiroides puede ser controvertida realmente. Eso lo notamos. A veces se indica cuando el tratamiento clínico farmacológico para contener el aumento de PTH y de hipercalcemia y también la absorción ósea no funcionan, fallan. Y en ese caso uno puede tener la cirugía de paratiroides. Esa podría ser la indicación. Pero no para disminuir el riesgo de cáncer de paratiroides, sino que se actúa directamente cuando la farmacología clínica falla en el control del aumento de PTH e hipercalcemia.
Muchas gracias, Pablo. Gracias por los comentarios. A ver si tenemos algún colega también, si quieren comentar algo. Solo una acotación, las dos hermanas ya tenían hiperparatiroidismo cuando se les encontró el tumor de páncreas. Así que en el fondo todos los 3 hermanos tienen hiperparatiroidismo ya instalado. Es cierto. Caso... Excelente, excelente. Es un caso muy interesante. Felicitaciones, René, por la presentación. Muchas gracias por compartir un caso con tanto trabajo así, ¿no? Varias personas, sí. Una familia grande, ¿no? Sí, todavía queda todo un lado de la familia que deberían llegar a hacerse el estudio, los hijos de las hermanas. Sí, claro, claro. Es un trabajo que demanda mucho tiempo, ¿no? Hay que hacer todo el trabajo con los tíos, los hermanos, y mirar ahí todas las generaciones. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Karin, por favor. Muchas gracias, René. Juan Manuel, ahí está, ya. Hola, Juan Manuel, ¿puedes presentarnos tu caso de cáncer de mama? Juan Manuel tiene 2 casos, ¿ya? Con mutación en TP53, pero con algunas diferencias que vamos a ver a continuación. Pero voy a presentar este primero. Por tiempo. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, ahí sí, está. Tal vez ampliar ahí. Ahora sí. Perfecto. Okay. Gracias, Juan. Esto es el caso de una paciente femenina chilena de 22 años, menarquia a los 11 años, nulípara, obesa, con un índice de masa corporal de 32.8, sin ningún antecedente familiar de cáncer en la familia. Diagnosticado recientemente al momento de la primera consulta con un cáncer de mama, un carcinoma sólido indiferenciado de la mama izquierda, clínicamente un T2 de 3 centímetros, N1, axila izquierda positiva, sin metástasis a distancia, con una inmunohistoquímica con receptores hormonales estrógeno y progesterona negativos, HER2 2+, con un FITch positivo y un Ki67 del 20%. Esta paciente, dado su etapa de la enfermedad y la inmunohistoquímica, se deriva como tratamiento inicial a quimioterapia neoadyuvante, más obviamente el asesoramiento genético dado la edad, 22 años. Solicitamos un estudio genético con un panel de 9 genes. Habitualmente tenemos esta conducta en los pacientes que no tienen otros antecedentes oncológicos más que el cáncer de mama en la familia. Como vemos, su pedigrí es hasta el minuto solo ella la portadora de un cáncer de mama a los 22 años. Ningún otro antecedente en la familia. Se le realiza el panel genético que vemos abajo de 9 genes, el que seleccionamos, como les digo, cuando solamente existe el antecedente de cáncer de mama, y aparece una mutación patogénica positiva en TP53, la que ven ahí, un cambio de citosina por timina en el exón 6. Esto genera un codón de término que resulta obviamente en una alteración en la expresión de su proteína. Es una variante que ya está presente en distintas bases de datos. Ha sido reportado en múltiples individuos y familias afectadas por Lifraumeni o Lifraumeni-like. Se encuentra también publicada a veces como lo ven ahí, 711, y también está presente en ClinVar. Es una variante que ya se ha presentado en más de 10 individuos en distintas publicaciones. También se ha identificado en cromosomas europeos en una frecuencia bastante baja en relación también a la poca frecuencia del síndrome de Lifraumeni o Lifraumeni-like a nivel en la población general. Sí, hay trabajos que son muy claros desde el año 2012 en mostrar la relación de esta mutación con enfermedad, cáncer de mama HER2 positivo, como es el caso de esta paciente. Eso ya está publicado, pese a que habitualmente es un cáncer hormonosensible. En este caso, está en el pequeño porcentaje de HER2 enriquecido con receptores hormonales negativos. Y ante esta mutación en esta paciente, hay 2 preguntas que hacer, básicamente cómo manejar a la paciente y cómo manejar a la familia. En relación a la paciente, la duda fundamental que se genera en este grupo de pacientes es qué hacer con la radioterapia. Estos pacientes presentan una gran cantidad de tumores radioinducidos, segundos primarios, y por lo tanto la discusión
y la solicitud de opiniones se pidió aquí a distintos especialistas. Nosotros tenemos pocas veces hemos visto este tipo de casos en pacientes tan jóvenes, y pedimos la opinión, en este caso al doctor Resch de Harvard. La verdad es que la evidencia que hay publicada respecto al riesgo que conlleva realizar radioterapia sobre estas pacientes es diversa. Hay unas publicaciones de pequeñas series, esto fue presentado en San Antonio en el 2019, con un 6% de riesgo de segundos primarios versus el 33% que presentan otras series, y por tanto la conclusión habitualmente es poner en la balanza riesgo de recaída de la enfermedad comparado con el riesgo de segundos primarios. Lo mismo, como pasamos el caso con Brooke Hafti de New Jersey, también hay en su experiencia, un porcentaje importante de pacientes hacen segundos primarios, pero tiene que ir puesto esto en el riesgo también de recaída local. Y en Brasil, con la experiencia que tienen en este tipo de casos, también hay publicaciones que llegan a la misma conclusión. Esto está publicado en el 2019 con una serie de 16 pacientes, en los cuales se irradiaron, algunos de ellos tuvieron segundos primarios, pero la conclusión es que básicamente se hace una evaluación cuidadosa de riesgo-beneficio del tratamiento para definir la indicación de radioterapia. En esta paciente, posterior a su adyuvancia, hubo una respuesta imaginológica parcial, quedó una lesión residual en la resonancia de 7 milímetros, se negativizó la axila, pero pese a eso, y con la intención de eventualmente no irradiarla, se optó por la disección axilar. Paró la internet. Se congeló, Juan Manuel. Ay, volviste. Y posterior a una reconstrucción mamaria inmediata con expansor prepectoral, se decidió no irradiar, ya que la enfermedad residual era pequeña, una IPT1A y con axila negativa. Respecto a la familia, estudiamos a los papás, su papá negativo, su madre portadora de la misma mutación, y 3 tías maternas negativas para la enfermedad. Falta evaluar el resto de su árbol genealógico, pero básicamente hasta el momento tenemos una madre portadora, sana, y a la paciente de 22 años portadora con el cáncer de mama. Es la misma mutación la que porta su madre. Es una que, a pesar de tener 40 años, no ha presentado ninguna neoplasia hasta el momento. Así que básicamente esta enfermedad logramos pesquisarla porque tenemos la conducta, y siguiendo el gen del NCCN, que toda paciente menor de 31 años, y en general menor de 45 años, hacemos este panel que incorpora P53, pero habitualmente está indicado en pacientes menores de 35 años, inicialmente bajar la guía a 31, incorporarlo dentro del estudio. Es un síndrome de exposición al cáncer asociado con sarcoma, cáncer de cerebro, mama, carcinoma de corteza suprarrenal y otras neoplasias malignas. Las personas a menudo desarrollan cáncer en la niñez, tienen en riesgos generales la vida de un 73% en hombres hasta un 100% en mujeres de desarrollar alguna neoplasia, y se estima que entre el 7 y el 20% de los casos se deben a una variante patogénica de novo, como probablemente es en este caso. En términos de seguimiento y de screening para la familia, hay distintas alternativas como enfocar el screening mamario, básicamente incorporando la resonancia en el seguimiento y en el control. El sarcoma, que ahí siempre ha sido la duda de cuál es el beneficio de hacer una resonancia de cuerpo completo una vez al año. El cáncer de piel, cáncer colorectal con colonoscopía cada 2-5 años, el cáncer de cerebro, cáncer de páncreas, y tratar de cubrir este riesgo que en líneas generales puede llegar hasta el 73 hasta el 100% de probabilidad de hacer alguna neoplasia. Respecto a la resonancia de cuerpo completo, hay varios discusión en la literatura respecto a cuál es el real beneficio. En metaanálisis sobre 578 pacientes mutados, la resonancia identificó el cáncer en 7% de la muestra y mostró el beneficio de que el 84% de los pacientes diagnosticados con cáncer que eligieron un seguimiento con resonancia completa estaban vivos a los 11 años versus el 49% que no eligió ese seguimiento. Por lo tanto, hay un impacto también en sobrevida. Sin embargo, esta resonancia de cuerpo completo ha sido más bien evaluada en grupos de familias que tienen un fenotipo claro de Li-Fraumeni y no en pacientes con Li-Fraumeni sin historia clásica de la enfermedad. Y es por eso que este año están publicadas las guías inglesas, que son hacen un análisis muy claro del costo-beneficio de estos exámenes,
y dejan abierta la posibilidad de control anual con resonancia de cuerpo completo para el screening o el diagnóstico precoz de sarcoma, si es que se dispone de ellos, pero agrega la ultrasonografía o la resonancia abdominal, la resonancia mamaria, algunos exámenes hematológicos, todos aquellos que permitan el diagnóstico precoz de las múltiples neoplasias que eventualmente estos pacientes pueden desarrollar. Ese es el caso, para que lo discutamos. Gracias, Juan. Otro caso muy interesante, ¿no? Al principio yo iba a preguntar la posibilidad de la paciente tener ahí una adopción de sus padres, porque no hay casos de cáncer en la familia, ¿no? Pero con el test positivo de la madre, nosotros sabemos ahora que no, ¿no? Viene de la parte materna. Pero tiene una familia grande ahí del lado materno y 3 hermanas sin mutaciones, ¿no? Entonces, podemos pensar ahí en la adopción de la madre, porque tal vez una familia con tantos hermanos, si todos son negativos para la mutación, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Entonces, todos sabemos ahí la probabilidad de 50% de transmisión, ¿no? Entonces, cuando se mira ahí el pedigrí, se mira una familia no sospechosa para Li-Fraumeni, ¿no es verdad? La chica sí, con cáncer de mama, jóvenes, sí, ahí hay una sospecha fuerte de alguna cosa, ¿no? Pero no hay otros casos. Es muy interesante. Y cuanto a la radioterapia, la conducta que nosotros tenemos acá en nuestro servicio es la misma de costo-beneficio. Hay siempre que tener ahí el peso, la importancia del riesgo y el beneficio de hacer la prevención de una recidiva. Y otra cosa que yo pienso que estamos en un momento de transición es la resonancia de cuerpo. Porque poco tiempo atrás nosotros teníamos varios criterios para hacer todos los exámenes de la sangre, de todas las hormonas, todo. Era un panel así de exámenes desde chico, ¿no? Hoy no, hoy las imágenes sustituyen muchas veces la mayoría de los exámenes que el protocolo de Toronto hacía algunos años para atrás. Yo pienso que nosotros tenemos un protocolo acá, Juan, en nuestro hospital, que se mira muy bien la parte del sistema nervioso central y todo el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos hecho una resonancia de cuerpo para los hombres y de cuerpo con mama para las mujeres. Hacemos los otros exámenes solamente si hay una sospecha de alguna cosa. Claro que una colonoscopia cada 3, 4 años también, ¿no? Una endoscopia lo mismo, pero para imágenes, el sistema nervioso central, cuando se hace dentro de un protocolo conjunto con los especialistas de imagen para mirar el sistema nervioso, ellos nos dicen que es seguro mirar alteraciones del sistema nervioso central, porque hay algunos papeles que dicen que mismo haciendo de resonancia de cuerpo, hay que hacer la resonancia del sistema nervioso central. Y mismo así hacer ultrasón de abdomen. Entonces, ese es un punto que mi opinión está en una transformación. Estamos viviendo una transformación para intentar poner exámenes más, ¿cómo se dice en español? Estela, me ayuda ahí, enxutos, más, menos complejos, más fácil para los pacientes, no tantos exámenes. Entonces, yo pienso que hay que pensar en todo esto, porque es fácil que el paciente no haga los exámenes porque hay que hacer una lista enorme de exámenes, ¿no? Entonces,
Yo pienso que estamos viviendo una transición para hacer exactamente lo que es necesario, ¿no? Y hacer un rastreamiento, un screening para después, si caso hay dudas o exámenes sospechosos, caminar para otros exámenes más específicos. Claro que para mama no, mama la resonancia de cuerpo no se mira mama. Entonces hay que hacer intercalar mamografías con resonancias de la mama. No sé si tienen alguna pregunta ahí, si Pablo quiere decir alguna cosa, Karen, Francisco, que no está hablando nada ahí, Francisco, ¿qué piensas? Não, eu só queria chamar a atenção. Bueno, solo quería llamar la atención para que, como el doctor Benedito lo dijo, nosotros tenemos acá la posibilidad de el padre de la probanda que puede ser adoptado, la madre, la madre, ok. Sí, porque es del lado materno. La mutación viene del lado materno, ok. Bueno, pero vemos y vamos a poner la atención de que esta paciente, la probanda y su familia, ellas no rellenan los criterios clínicos para la prueba del TP53. Quiere decir, el día de hoy con las pruebas de los paneles, nosotros tenemos acá el TP53 incluido en estos paneles para el cáncer de mama, ya debido a su edad de 22 años. Es muy joven, esto es un HER2 positivo, llama la atención, pero si vemos fríamente los criterios clínicos para la prueba del TP53, es una paciente que no rellena los criterios y la familia también no rellena los criterios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los criterios clínicos porque tenemos un caso único de cáncer en la familia, pero es un cáncer en edad muy joven y es un cáncer que no es el tipo hormonal, es un HER2 positivo. ¿Algún otro comentario? Obrigado, Pablo. Francisco. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Benedito. Sí, un gusto estar acá nuevamente. No tengo muchos comentarios, me llamaba la atención un poco lo que se comentaba, una persona a la edad tan precoz, tener este cáncer y la madre a los 40 no tiene nada. Nosotros hemos visto mutaciones donde las generaciones, segundas, terceras generaciones hacen los cánceres de edades muy precoces y naturalmente que pueden haber ahí otros factores dando vueltas. Me encantaría ahí, en algún momento tendremos más conocimiento de los mediadores o modificadores de riesgo. Pero bueno, en este caso es muy interesante lo que nos muestra Juan Manuel y Lifra Umeni. Por lo pronto no tenemos muchos casos nosotros en nuestro medio. Yo quizás sea el primero que está acá, Juan Manuel, quizás como para reportarlo, no sé. Nosotros en nuestro registro con Karin no tenemos Lifra Umeni. Francisco, sabes que acá en Sirio tenemos muchas familias de Lifra Umeni. Si me acuerdo, tenemos más de 40 familias de Lifra Umeni, que es mucho más común acá en Brasil, porque hay una variación genética típica de Brasil, de la región sudeste de Brasil. Hay muchos casos, una incidencia alta en la población. Pero es un caso muy lindo, Juan, muy interesante. Y después podríamos informar si los otros hermanos de la madre tienen o no tienen la mutación, porque la adopción de la madre es una posibilidad, ¿no? Porque si no hay ningún hermano con mutación identificable, ¿no? Es una pregunta que tenemos que pensar. Pero no tenemos el derecho de hablar para la madre esta posibilidad, porque ahí tenemos un dilema ético, ¿no? Tenemos la información, pero tenemos que quedar sin poner esto en la mesa, ¿no? Solo para una observación, Francisco. En este mes, hace 20 años que nosotros nos conocemos en Venecia. En 2001, exactamente. ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto. Una Bien, amistad mira, ahí de 20 años. así es, Benedito. Mira Carlitos lo que se ha Bacaro, logrado. ¿te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Ahí se empezó todo, ¿no? Lindo Bueno, lugar. sí, claro. Bueno, tenemos aún 10 minutos. Pienso que podríamos ir para el otro caso. Juan, ¿qué piensas? ¿Hay tiempo en 10 minutos? No tengo, la secuencia al final no llegó completa de la otra paciente, así que no lo puedo presentar. Ah, ok. Estaba esperando, sí, No, porque bien, Karen dijo que tenía ahí 2 casos, por eso me sí, pregunté. pero me faltó, estábamos pendientes de un cultivo de fibroblasto de esa paciente, Oh, que así que ese puedo presentarlo quizás. es muy refinado, ¿eh? Sí. Es un caso de estos del mosaicismo, doctor. Entonces era muy, muy Así es. interesante, pero lo podemos guardar y presentarlo en Sí, otra acá oportunidad. en Brasil se dice, vamos a poner acá, Sí, para la próxima. ¿Y hay alguna encantado. pregunta ahí? Tenemos muchas personas ahí mirando la charla. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta de los 2 casos excelentes, muy, muy interesantes. Muchas gracias a René y Juan ahí, también Karen Francisco por la organización de esta reunión. Yo pienso que fue muy, muy provechosa. Muchas cosas muy interesantes, mucho conocimiento ahí para revisión de cosas complejas, ¿no? A las personas ahí que están mirando la charla en el chat agradecen también. Felicitaciones a todos. Solo lembrar a todos que esta reunión se queda grabada en nuestro website de Grupo de Estudios Latinoamericano de Tumores Hereditarios. Quien quiera mirar después ahí, está a disposición, abierta por 30 días, después se queda cerrado, ¿no, Cari? Solamente para los miembros. Entonces, muchas gracias a todos. Muito obrigado ao Pablo, que fez seus comentários, ao Dr. Juan, ao Dr. René, Karen, Francisco, Bianca, y muchas personas de América Latina mirando ahí, Juan, Nishizawa, y quién más está aquí. Muchas personas, no tengo cómo hablar el nombre de todas las personas, pero muchas gracias a todos. Y nuestra Gracias a próxima ti, reunión Benedito. de GET en el próximo mes será una charla no de casos clínicos, pero una charla más teórica. Muchas gracias a todos, Muchas gracias. a nuestros Gracias. traductores, Buen fin de. Estela Gracias. y Nelson también. Un abrazo a todos. Chao, Francisco. Chao, Benedito. Un abrazo.